Muy buenas noches con todos los presentes. Continuando con el curso nacional de neurología, tengo el agrado de presentar el día de hoy la cuarta sesión con el tema titulado Ventrículo medio y núcleo de la base, a cargo del estudiante Diego Colmedo Rodríguez, quien es estudiante de quinto año de la Universidad Científica del Sur, quien tiene certificado en abordajes neuroquirúrgicos y principios de neuromicrocirugía de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, miembro del Comité de Investigación Médica, Grupo de Interés en Neurocirugía, votante en Neurocirugía de INEM en el 2026 y director de la línea de investigación Neurología y Pediatría, con su sigla de la Sociedad Científica de la Universidad Científica del Sur en el 2026. Dice estudiante, buenas noches y tiene el pase para poder iniciar la sesión del día de hoy. Sí, buenas noches. A ver, un momento que me confirma si se puede visualizar. ¿Está bien? Mm, a ver. ¿Se puede visualizar? Disculpen. Está bien. A ver, buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es ventrículo medio y núcleos de la base. Con lo que es el contenido tenemos introducción, sistema ventricular, ventrículo lateral, ventrículo medio, núcleos de la base y vías principales de los núcleos de la base. Comenzando con lo que es la introducción, en este caso se sabe que tenemos lo que son ventrículos, en total son 4 cavidades, y nace lo que es en este caso líquido cefalorraquídeo. Tenemos lo que son 2 ventrículos laterales, un tercer ventrículo, también conocido como ventrículo medio, y el cuarto ventrículo. En este caso todo funciona como que si fuera un recorrido, ¿bien? Los 2 ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de lo que es el agujero interventricular o también conocido como agujero de Monroe. Después el tercer ventrículo se conecta con el cuarto mediante el acueducto cerebral, también conocido como acueducto de Silvio, y el cuarto a su vez se continúa con lo que es el conducto ependimario a través de lo que es la médula espinal y otros 3 agujeros por la parte superior hacia el espacio subaracnoideo, ¿no? En este caso, mostrándolo en la siguiente imagen para que se comprenda un poco mejor, es como que si fuera un circuito, ¿bien? Para que no se rayen tanto. Tenemos 2 ventrículos laterales, o sea, el tema igual no es el ventrículo lateral, pero lo vamos a tocar así superficialmente para que se comprenda todo mejor. 2 ventrículos laterales. Estos conectan por el agujero de Monroe hacia lo que es el tercer ventrículo. En este tercer ventrículo, por lo que es el acueducto de Silvio, pasará hacia lo que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, seguido por lo que es el agujero de Magendie o el agujero ependimario, puede ir hacia lo que es la tienda del cerebelo y ascender hacia lo que son diferentes vellosidades aracnoideas o el espacio subaracnoideo, o puede incluso ir hacia lo que es la parte más caudal del cuerpo, es decir, hacia la parte de la médula espinal, y seguir todo este recorrido eh, como un mecanismo de limpieza o de clearance, ¿está bien? Así que dándoles igual más información, ambos ventrículos, tanto laterales como el tercer ventrículo como el cuarto ventrículo, van a poseer lo que son estos plexos coroideos. ¿Y cuál es la función del plexo coroideo? Pues es en pocas palabras producir el líquido cefalorraquídeo, ¿saben? Así que estos plexos coroideos van a estar conformados por células epidemarias y demás que producirán estos líquidos. Este líquido cefalorraquídeo va a estar altamente irrigado por lo que son diferentes venas y arterias, y este líquido cefalorraquídeo entre sus principales funciones es de amortiguación, es decir,
frente a algún tipo de impacto, algún tipo de movimiento brusco, etcétera, va a evitar que el cerebro sufra algún tipo de contusión con lo que es la bóveda interna del cráneo y que se forme algún tipo de patología, ¿no? Ya sea algún hematoma, algún tipo de desmayo, etcétera. Bien, ahora sí diciéndolo rápidamente. Desde una vista un poco más anatómica, igual para que se pueda entender un poco mejor, vamos a localizar diferentes estructuras. Aquí tenemos lo que es el cuerpo calloso, lo que es el rodete, la rodilla, tenemos lo que es también el fornix. Aquí, si le hago más zoom, ubicamos lo que es la cabeza del tálamo. Y desde este punto de vista no se aprecia correctamente bien, pero existe lo que es una tela bastante delgadita, diciéndolo de alguna manera, que se va a encargar de cubrir lo que es la cabeza del tálamo y te va a encontrar también junto con con los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. A ver, este es desde una vista más superior. Aquí encontramos lo que es este septum. A ver, quizás esta imagen ya calavérica se aprecia. Por ejemplo, aquí es el, el fornix con el septum pelúcido, ¿bien? El septum pelúcido es como una delgada capa que va a acabar cubriendo lo que es el núcleo caudado, lo que es diferentes estructuras de los núcleos de la base junto con el tálamo, que podemos ver aquí mismo también. El tálamo, el núcleo caudado, ubicamos también los forceps que vienen del cuerpo calloso y demás. El forceps menor que está más para la parte anterior del cerebro, el forceps mayor para la parte posterior del cerebro. Desde esta otra vista igual se puede apreciar. Tenemos el asta anterior del ventrículo lateral, donde aquí se va a acabar encontrándose estas células que generarán el líquido cefalorraquídeo. Igual aquí en lo que es el asta posterior del ventrículo lateral. Y entre otras estructuras, entre otras, digamos, conexiones neuronales, fibras de proyección, como tenemos la cola del núcleo caudado, la cápsula externa e interna del claustro, entre otras, ¿no? Igual desde este otro punto de vista, para que se entienda también cómo está compuesto desde una vista anatómica estos ventrículos, tenemos las astas de lo que son los ventrículos laterales, el asta frontal que lo hemos visto en la imagen anatómica cadavérica, lo que es el atrio, lo que es la parte más occipital del asta o el asta más posterior, asta temporal. Todo esto pertenece a lo que son los ventrículos laterales. Luego de esto tenemos el agujero interventricular que les había mencionado, el agujero de Monroe, que conecta con el tercer ventrículo, ¿no? Los tres producen líquido cefalorraquídeo, pero los ventrículos laterales en mayor cantidad, después sigue el tercer ventrículo en menor cantidad y el cuarto que mucho menos que estos otros dos al inicio, ¿no? Y aquí tenemos lo que son más estructuras, ¿no? Básicamente por el recorrido que les mencioné. Tercer ventrículo por lo que es el acueducto mesencefálico, el acueducto de Silvio, y el cuarto. Como se puede ver aquí también, tenemos el septum pelúcido que cubre lo que es en este caso la cabeza del núcleo caudado. Aquí tenemos lo que es el tálamo, diferentes porciones de lo que es el tálamo, una región anterior, posterior, una más ventral o dorsal, etc. Aquí el tercer ventrículo y va pasando el tercer ventrículo hacia lo que es el cuarto, ¿bien? Que está eh, posterior a lo que es el puente y enfrente de lo que es el cerebelo, ¿no? Igual entre las principales patologías que podríamos encontrar en este tipo de pacientes, si es que lo relacionamos con este recorrido, tenemos el aumento de la presión intracraniana, ¿no? Imaginemos que hubiese algún tipo de neoplasia, algún tipo de obstrucción, por ejemplo, en causas genéticas, lo más frecuente es que se dé
hidrocefalia por la obstrucción del conducto, en este caso, del acueducto de Silvio, que conecta el tercero con el cuarto ventrículo. Por ende, como hay aumento de la presión intracraneana y se rompe la doctrina de Monroe-Kelly, es igual, ya lo habrán escuchado seguramente en las otras ponencias, pero la doctrina de Monroe-Kelly nos explica que hay tres componentes y si existiera un cuarto componente en lo que es el propio cerebro, entonces sería causa de una patología, ¿no? Tenemos la masa, tenemos el líquido cefalorraquídeo y tenemos lo que es la propia presión sanguínea. Sin embargo, si es que hubiese un cuarto componente como algún tipo de masa, una neoplasia, etcétera, entonces nos encontraríamos frente a un caso patológico en este paciente y se tendrían que hacer diferentes tipos de abordajes, ¿no? Quizás romper la tienda del tercer ventrículo para una conexión y evitar la hidrocefalia, etcétera, ¿no? O sea, va a depender bastante de la patología, pero son conceptos igual para que se los tengan en mente, ¿no? Lo que es la doctrina de Monroe-Kelly, lo que es el propio circuito, la hidrocefalia de los más frecuentes en algún tipo de alteración de este circuito de los ventrículos, tanto del tercero al cuarto, etcétera, ¿no? Igual aquí mismo se puede apreciar desde otras vistas, ¿no? Cómo es de que se pasa el líquido cefalorraquídeo por lo que es tanto el cerebro, lo que es en este caso el cerebelo, llega por todo lo que es la médula espinal hacia lo que son las raíces, en este caso posteriores, ¿no? ¿Y por qué diría que son posteriores? Porque se pueden apreciar primero en la parte de los ganglios, en la parte posterior de la propia médula espinal y la región como que más delgada, que es las terminaciones o las fibras aferentes anteriores, ¿no? La región posterior de la médula espinal posee los ganglios, la anterior no posee ningún ganglio, ¿no? Y da todo este recorrido hacia lo que es en este caso el extremo inferior de la médula espinal y conecta con el film terminal y asciende de nuevo hacia las granulaciones aracnoideas y se da este proceso de limpieza, ¿no? En este caso, múltiples patologías que, por ejemplo, de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o lo que es el Parkinson, dejan, dejan proteínas de desecho como la proteína tau, lo que en este caso provocará, si es que lo que es este sistema de limpieza como el líquido cefalorraquídeo junto con otros sistemas que se han visto últimamente en los años, como el sistema linfático, generará en este caso la aparición de estas enfermedades, ¿no? Neurodegenerativas, disminuirá lo que es en este caso también tu, tu calidad de vida y aumentará lo que es el índice de disminución de años por enfermedad. Igual como les iba mencionando, tenemos cordones anteriores, el cuerpo del ventrículo lateral, el cordón inferior, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta o está todo claro? Porque me parece que ya vamos a pasar con núcleos de la base. Así que igual si tienen alguna pregunta o duda con respecto a los ventrículos laterales y tercero, me lo hacen saber, ¿está bien? Bien, me parece que no en lo que veo el chat, así que vamos a pasar a la siguiente parte. Con respecto a lo que son los núcleos de la base, hay que definir qué son los núcleos de la base, ¿no? O sea, dándoles un concepto más general, si es que no lo entienden del todo bien. En este caso, son agrupaciones de la sustancia gris ubicadas profundamente en los hemisferios del cerebro, ¿bien? De tal forma que su función principal es participar, disculpen, en el control del movimiento. Así que para que la asocien de una forma más sencilla, la función de los núcleos de la base es controlar el movimiento, tanto lo que es la generación de este como el reposo.
Así que con este pensamiento podemos entender que en patologías como en el Parkinson, dicho sea de paso, donde hay afectación de diferentes neurotransmisores que se producen en los núcleos de la base, van a haber trastornos del movimiento, ¿no? En el Parkinson, ¿cuáles son los principales trastornos del movimiento? La bradicinesia, por ejemplo, que son estos pasos cortos. También lo que es el tremor, ¿no? Es decir, este temblor en reposo. Todo esto ocurre porque se ven alterados los núcleos de la base. De tal forma que, muy aparte de lo que es la función motora, también tienen otras características, yéndose a lo que es los procesos más cognitivos, emocionales, o incluso a la parte oculomotora, ¿no? En este caso, por ejemplo, dándoles una situación, lo que es la sustancia negra de Pars compacto, su principal función es producir dopamina, ¿no? La dopamina tiene diferentes mecanismos que pueden activar a otras vías. De las principales es las vías del movimiento y lo que son las vías emocionales, ¿no? Las vías del movimiento en este caso pueden generar espasmos, el tremor que les mencioné, y por la parte emocional, en este caso la dopamina, puede generar casos de depresión, puede generar en este caso alodinia, entre otras patologías. Pero por eso está muy relacionada con lo que es el Parkinson, la depresión inducida por esta deficiencia de dopamina y la alteración del movimiento por esta deficiencia de dopamina, ¿no? En este caso, en la imagen de la izquierda, se pueden apreciar lo que es un corte coronal del propencéfalo, donde a través de lo que son estos propios cortes, se permiten ubicar los diferentes núcleos de la base principales, ¿no? Ahora, aquí tenemos lo que es el tálamo, que les había mencionado anteriormente, de color eh, azul oscuro. Tenemos lo que es el globo pálido, el núcleo caudado, lo que es el globo pálido interno y el globo pálido externo, entre otros más, ¿no? En este caso, vamos a ver una vía de señalización entre estos componentes de aquí, cómo es que interactúan entre sí para que se dé estos mecanismos, el movimiento y demás. Aquí haciéndole un poco más de zoom, igual desde otro punto de vista, tenemos la parte del tálamo, cómo conecta con lo que es la propia corteza del cerebro, como aquí se puede apreciar el surco precentral, el lóbulo, en este caso, tanto frontal como todas estas regiones de la corteza están relacionadas altamente con la generación del pensamiento, el control de las emociones, la parte del análisis que tiene la persona, etcétera, ¿no? Por ende, si hubiese algún tipo de alteración en lo que es la corteza motora o lo que es en estos neurotransmisores que van a diferentes partes de la corteza, entonces por diferentes vías de señalización como son los receptores de dopamina 1, lo que son los receptores de dopamina 2 y demás, habría esta alteración motora, ¿no? Quizás aquí no se entiende del todo bien, pero este mismo gráfico que explica tanto receptores de 1 que son excitadores y receptores de 2 que son inhibidores, se puede comprender mejor en este otro de acá, que lo vamos a ver aquí mismo. Pero antes de pasar a ese punto, quisiera preguntarles si han entendido todo, está todo claro, para recordar. Entonces, los núcleos de la base son agrupaciones de sustancia gris que se encuentran muy profundamente en los hemisferios, permiten el control de lo que es el movimiento y funciones cognitivas emocionales. Y aparte, entre los principales núcleos de la base tenemos el núcleo caudado, a lo que es el putamen, el globo pálido, el propio tálamo, entre otros núcleos más, quizás ya menos importantes, como lo que es el núcleo accumbens, que vimos aquí más chiquitito, el núcleo accumbens, y lo que es también otras estructuras relacionadas con estas, como lo que es el cuerpo amigdalino y demás, pero que no tienen tanta relevancia en los procesos que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Ahora, pasando a lo que es la terminología normalmente explicada, en lo que es la tabla izquierda podemos apreciar
en este caso términos, como lo que es el núcleo caudado, que se mantiene con el mismo nombre, ¿no? Tanto la estructura neurológica con el núcleo de la base. Luego tenemos la estructura neurológica, que es el núcleo lenticular, que pasando a lo que es el núcleo de la base, es el globo pálido más el putamen. ¿Y por qué se hace de esta manera? Pues desde un punto de vista anatómico, hay ciertas estructuras que no necesariamente representan lo mismo que los núcleos de la base, es decir, estos núcleos de la base van a tener diferentes conexiones, diferentes fibras de proyección que mediante estos circuitos van a generar estos procesos que les iba mencionando. Sin embargo, en la parte anatómica, en la parte que tú puedes tocar como tal, no necesariamente van a estar relacionados, ¿no? Núcleo lenticular, por ejemplo, es una estructura que tenemos dentro de lo que es el propio cerebro, pero representa lo que es el globo pálido más el putamen en los núcleos de la base. ¿Ven? Lo que es el claustro, en este caso es estas porciones más pequeñas acá, que se pueden aparecer aquí. Aquí tenemos el claustro, lo que es el putamen y el globo pálido. Ambas van a estar unidas generando lo que es el núcleo lenticular, ¿sí o no? Eso desde una vista anatómica. Tenemos el cuerpo estriado, que va a ser en el núcleo de la base, el núcleo caudado más el núcleo lenticular. Lo que es la estructura del neoestriado, que representa el núcleo caudado más el putamen. Y el cuerpo amigdalino, que representa en el núcleo de la base el núcleo amigdalino, ¿no? Aquí podemos ubicar igual los núcleos de la base que les iba mencionando. Aquí tenemos lo que es la cabeza del núcleo caudado. Más inferior se va a encontrar la cola del núcleo caudado. Aquí encontramos a lo que es el tálamo, globo pálido tanto interno como externo, que se va a acabar subdividiendo. Lo que es el putamen, el claustro, ambos formando el núcleo lenticular, entre otras más, ¿no? Aquí en esta imagen nos acaba mencionando cómo es de que diferentes núcleos de la base con núcleo caudado, el lenticular, el tálamo, mesencéfalo, el espinal, se conectan todas principalmente con lo que es el área motora primaria o el área 4 de Brodmann y cierta conexión con lo que es, en este caso, el área sensitiva o somatosensorial primaria o el área 3, 1 y 2 de Brodmann, ¿no? O sea, si se pueden dar cuenta, la principal aferencia motora se tiene con el área 4, ¿no? La mayoría de estas fibras del tálamo y demás van a esta porción, que es el giro precentral. Y diferentes regiones del núcleo caudado van a dirigirse a porciones más, en este caso relacionadas con la audición, con el gusto. Por ejemplo, aquí me parece que es el área 22 de Brodmann, que está relacionada en este caso con la audición y más inferior a la parte occipital y demás, ¿no? Pero el punto importante es de que sepan de que en este caso los núcleos de la base tienen alta conexión con la parte motora y con la parte, en este caso también emocional, porque igual por aquí se encuentra lo que es el hipocampo, que tiene que ver con lo que es la memoria a largo plazo y etcétera, ¿no? Que se puede ver normalmente alterada en estas enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer y demás, ¿no? Generando demencias. Ahora sí, explicándoles con lo que respecta a las principales alteraciones que se encuentran en los núcleos de la base. La más conocida es por deficiencia de dopamina en la sustancia negra, bien, del pars compacto. En este caso, la sustancia negra se va a encargar de producir dopamina. Esta dopamina va a ingresar a lo que es el cuerpo estriado. En el cuerpo estriado vamos a tener dos tipos de receptores o dos tipos de vías que se bifurcan, ¿ven? La vía D1, que es la vía principal, y la vía D2, que es una vía alterna, ¿bien? D1 por los receptores de dopamina tipo 1 y D2 por los receptores de dopamina tipo 2. La D1 va a acabar favoreciendo el movimiento y la D2 va a acabar inhibiendo el movimiento. Por eso es que en la PPT anterior que les enseñé,
Podemos apreciar aquí receptores de 1 excitadores o que favorecen el movimiento y receptores de 2 inhibidores que se van a encargar de inhibir o cortar el movimiento como tal. ¿Ven? En este caso, cuando todo ingresa a los receptores de 1, van a acabar liberando en este caso GABA a lo que es el globo pálido. Del globo pálido, su función principal es de inhibir al tálamo, ¿bien? Así que el globo pálido se encarga de que el tálamo no envíe ninguna respuesta motora, porque lo normal es que el tálamo esté funcionando y si el tálamo funciona, el cuerpo se mueve, ¿bien? Favorece el movimiento. Envía lo que es el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, hacia lo que son las diferentes vías sensoriales motoras de la corteza cerebral, ¿ven? Así que si el tálamo está activo, favorece el movimiento en la corteza motora. Y si el globo pálido se encarga de inhibir a lo que es el tálamo, entonces en este caso el tálamo no va a poder, en este caso, estar activo y por ende el movimiento se corta. Pero como aquí tenemos GABA y el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, entonces inhibimos al que inhibe, ¿no? Si el globo pálido se encarga de inhibir y nosotros estamos inhibiendo el globo pálido, entonces el tálamo va a estar activo. Asócienlo como que si fuera con signos de multiplicación. GABA es menos, glutamato es más. Menos con menos da más. Globo pálido inhibe y el GABA también inhibe. Si inhibimos al que está inhibiendo al tálamo, entonces el tálamo va a estar activo y va a favorecer el movimiento. ¿Bien? Esto por lo que es la vía D1, la vía excitatoria de dopamina. Y tenemos una vía D2, que en este caso igual va a estar conectada con otros núcleos subtalámicos, va a acabar en este caso activando el globo pálido y por ende si activa lo que es el globo pálido, la vía D2, entonces el globo pálido inhibe el tálamo y el tálamo se corta, es decir, el tálamo ya no envía glutamato y el movimiento ya no se llega a dar. Esto por diferentes procesos de los núcleos subtalámicos, ¿bien? Estos núcleos subtalámicos en la vía D2 van a estar activos, van a enviar lo que es glutamato al globo pálido y el glutamato activa, ¿sí o no? Y como activa al que inhibe el tálamo, entonces el tálamo ya no va a funcionar. De tal forma que la respuesta motora se inhibe y ya no se llega a dar. Y esto como tal es bueno porque no es, eh, digamos, eficaz para el cuerpo tener mucho movimiento, ni tampoco que el movimiento esté totalmente abolido. Por ende, tanto la vía D1 como la vía D2 se tienen como un feedback entre sí. Es decir, se autorregulan de ambas formas en el momento que sea necesario el cuerpo dar un movimiento o inhibirlo, ¿no? Sin embargo, en enfermedades como el Parkinson hay un daño en la producción en dopamina en la sustancia negra del pars compacta. De tal forma que si no hay dopamina, entonces todo este sistema de los núcleos de la base se ve alterado. De tal manera que normalmente se da este movimiento en reposo. Cuando el cuerpo no está en movimiento, se da o tiende a generarse este mismo. Porque normalmente eh, la dopamina suele tener una preferencia en los receptores por el D1. Y como el D1 favorece el movimiento, cuando una persona, digamos, está quieta o está sosteniendo un objeto y tiene Parkinson, y no debería de tener algún tipo de activación motora, se suele dar por esta alteración y por la preferencia de dopamina por los receptores D1. Por eso es que la vía es la vía principal, ¿no? Y los receptores D2 es la vía alterna. Así que de esta manera hay alteración en lo que son las vías sensitivo-motoras. Esto desencadena lo que es una alteración en el tallo cerebral y por ende también en la médula espinal, ¿no? Generando estas alteraciones tanto motoras, desde el punto de vista emocional también causando depresión. También conecta con lo que es el hipocampo y demás, generando a la larga lo que son demencias.
y etcétera, ¿no? Así que eso sería todo, chicos, para lo que es la clase de ventrículo medio o tercer ventrículo y núcleos de la base. No sé si tienen alguna pregunta o está todo claro. Ajá, el núcleo accumbens también es parte de un núcleo de la base, sin embargo, no participa activamente en lo que es este circuito que les estoy explicando del movimiento, tanto en su facilitación o excitación como inhibición. Porque igual recordemos, tenemos núcleo accumbens, tenemos lo que es, allá los libros se los puedo pasar. En este caso he utilizado lo que es el SNEL de neuroanatomía y he utilizado el neuroanatomía clínica y no me acuerdo el nombre del autor, pero son 2 libros en total, así que si no se los paso al moderador y se los facilito a ustedes. Y como les iba diciendo, o sea, el núcleo accumbens también es un núcleo de la base, no participa activamente en el movimiento, pero los núcleos de la base también tienen funciones emocionales y funciones cognitivas. Así que tanto el núcleo accumbens como lo que es otros que no fueron mencionados en este sistema tienen funciones, pero no pertenecen a la parte motora, ¿sí? Como el claustro, lo que es en este caso el amigdalina y demás. A ver, los núcleos basales se mencionan mucho en la etiología supuesta de TOC o OCD. Será por esta razón, acciones repetitivas, rumiaciones. A ver, Sergio, ¿me podrías explicar bien a qué te refieres con TOC? Trastorno, Sí, el trastorno obsesivo compulsivo. al trastorno obsesivo compulsivo. Mm, yo diría que es una combinación, o sea, es multifactorial, porque normalmente en lo que son los núcleos de la base, si bien puede dar lo que es una alteración del movimiento, es de forma involuntaria, así que no estoy del todo seguro si en la parte psicológica también estos movimientos son involuntarios en el TOC o hasta cierto punto llegan a controlarse, porque como les menciono aquí, el principal tratamiento para esta deficiencia la, la, eh, es la L-Dopa, porque como hay deficiencia de dopamina, si le damos un análogo de dopamina, entonces se regula lo que es este ciclo. Así que en el TOC no estoy totalmente seguro si el tratamiento igual es con L-Dopa o un análogo de este mismo fármaco, eh, pero seguramente tiene algo de relación, ¿no? No sé si igual te pude ayudar mucho con la duda o igual todavía sigue estando ahí. Sí, algo. Estaba buscando justo la relación porque lo había leído en un libro, pero voy a tratar de dejar el aporte acá en el chat. Muchas gracias. También muchas gracias a ti. Igual voy a darle un ojo porque también va para la parte psicológica y no sé si psiquiátrica el tratamiento de lo que es este tipo de trastorno. Y iría mucho más con lo que sería un tratamiento convencional neurológico, ¿no? Sí, ahí lo dejé. Es que ahora la última conceptualización de la enfermedad la dejaron como de enfermedad neuropsiquiátrica. Claro, es un tipo de abordaje muy distinto a lo que es una enfermedad neurológica como tal. Tiene seguramente otro tipo de aspectos que son evaluados por el DSM-5 y el tratamiento seguramente es mucho más complejo que únicamente el análogo de este neurotransmisor que está siendo, en este caso, no producido, ¿no? Sí, ahí dejé en el chat como un mini resumen. No sé si quizá puedas como traducirlo a palabras sencillas para nosotros. Ahí lo dejé como A de ver, qué cosas deja, más le técnicas. doy un Sí, ojo. sí, sí.
A ver, dice el trastorno obsesivo compulsivo llamado TOC está estrechamente ligado a una disfunción en el circuito córtico estriado tálamo cortical, donde los ganglios basales fallan en su rol de filtro motor y cognitivo. Específicamente, un desequilibrio entre la vía directa e indirecta del cuerpo estriado que impide que el tálamo sea inhibido correctamente, lo que genera un bucle de retroalimentación hiperactiva que atrapa el cerebro en pensamientos intrusivos y conductas repetitivas. Al no poder frenar estas señales de error o preocupación, los ganglios basales permiten que la obsesión y compulsión se ejecute de forma automática y persistente, perdiendo la capacidad de cambiar de una tarea. Es básicamente entonces lo mismo que en el Parkinson. O sea, quizás hay una afectación también emocional mucho más marcada que en lo que respecta a solamente un movimiento motor. Quizás es provocado por un desencadenante, quizás en el estrés o algo parecido, pero según lo que se menciona en el comentario que pasaste, pues hay esta misma alteración del circuito de regulación, tanto de la vía directa como indirecta, en el movimiento, ¿no? Y como estos núcleos de la base también tienen su función en procesos cognitivos y emocionales, quizás algún tipo de estrés muy fuerte, quizás alguna pérdida, etcétera, puede generar a que se dé este trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Por ejemplo, en pandemia, si no me equivoco, apareció bastante un aumento en la incidencia de este mismo, el trastorno obsesivo compulsivo para lo que es la limpieza, ¿no? Así que quizás por esto, esta misma explicación se podría dar. Muchas gracias. Muy buen aporte, Sergio. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿O está todo claro? Si no, ya daríamos finalizada la sesión. Bien. Bueno, cualquier tipo de duda o consulta me la hacen saber. Les voy a hacer llegar por medio de lo que es el moderador de la sesión el material utilizado, los libros. Y cualquier cosa me escriben, ¿bien? Chau, chau. Muchos éxitos y tengan bonita noche. Chicos, les voy a enviar igual por lo que es el chat un drive con los 3 libros que he utilizado. En todo caso, le quieran dar ya una chequeada. Y me avisan si se puede visualizar.